Bien, estamos hablando de relaciones laborales, escuchando a estos dos destacados dirigentes sindicales con respecto al futuro de nuestro país también en algunos temas que son relevantes. Me quedé pensando qué vale más, si la palabra del candidato o en definitiva después digamos, el programa o futuro programa de gobierno. Sí, hay que ver los contenidos y si el candidato lo plantea, creo que la palabra del candidato lo que vale. Nosotros creemos mucho en la palabra y en lo que dice cada uno y bueno, los compromisos se asumen de palabra en primera instancia y bueno, lo que ha dicho el candidato ha planteado esa fórmula que nosotros no participamos en la cogestión de las empresas ni de las empresas públicas, entonces entendemos que las relaciones laborales no deben ser de esa manera. Ya vivimos esas relaciones laborales y no fueron ventajosas para los trabajadores. Bien lo explicaba el compañero, la década del 90 hacia el 2005, lo que pasaba en las relaciones laborales. Negociaban los sindicatos realmente muy fuertes o que la rama de actividad estaba en auge en el país y eso te hacía tener un peso distinto a la hora de negociar, pero los sindicatos chicos, los que no tenían poder de movilización, no negociaron y perdieron salario. Entonces creemos que si el candidato asume una posición, después que lo que los asesores vengan a explicar después o no, tratando de darle otro sentido, de cubrir lo que dijo el candidato, creemos que la palabra que vale es la del candidato. Martín, incluí ahí el tema que es, creo, para un programa entero, vinculado a la posible o futura reforma de la seguridad social. Sí, creo que es un tema complejo. Yo vi el proceso de lo que fue el tema de la SAFAP, ¿no? Y que no pudimos detenerlo a tiempo y las consecuencias que después pagó el conjunto de la sociedad, porque no solamente los trabajadores que después nos vimos afectados, sino el conjunto de la sociedad por la transferencia de esos dineros que fueron digamos, a empresas que administraron el dinero con beneficio propio, ¿no? Con toda una infraestructura que se armaba desde la propia seguridad social y que en definitiva terminó perjudicando para nosotros, no solo a los trabajadores y a los futuros jubilados, como muchos de tantos, sino también a la sociedad. Y eso es lo mismo porque las relaciones de trabajo, y yo hablaba de la década que bien decía Martín del 90 a 2005, no fue solo que perdimos los trabajadores, perdió la sociedad. Porque los trabajadores somos, como los jubilados, somos parte importante de la sociedad y motor de lo que tiene que ver con el movimiento de la propia sociedad. Si los trabajadores tenemos menos ingresos, si perdemos trabajo, si crece la inestabilidad y también el ingreso de los jubilados, el conjunto de la sociedad que vive, que es mucho, y nosotros lo podemos vivir porque somos una industria que trabaja en forma importante para el mercado interno, ¿no? Se ve afectado y entonces después la sociedad pagaba las consecuencias con el cierre de empresas, de todas a nivel nacional, ¿no? Los comercios, o sea, hubo todo una caída importante, por ahí se llegó al 2004, 2002, 2004 con cerca de un 20% de desocupación, con las crisis que se vivieron, o sea que hay aparentemente una contradicción con decir que el aumento del ingreso de los trabajadores, ¿no? La mejora de las condiciones de los trabajadores perjudica el conjunto de la sociedad cuando somos parte y beneficia porque volcamos todo nuestro ingreso. No tenemos, la mayoría de los trabajadores, los ciudadanos de nuestro país, no tenemos capacidad de ahorro. Lo volcamos, si ganamos más, lo volcamos en el mercado propio interno, de distintas formas, y hacemos mover el mercado interno. Entonces creo que eso es lo que a veces no se visualiza. Él decía, y la discusión de los trabajadores públicos no es de ahora, viene de antaño, ¿no? Y muchos dicen determinadas cosas, como decía, de achicar el Estado aparentemente. Y sabemos lo que ha pasado en países que han achicado, porque la achica el Estado para algunos es reducir y para otros además vender y desprenderse de muchas cosas. Y todo eso después lo que repercute. Si miramos en los países de la región, los que siguieron ese camino, en qué condiciones está. Y también, como decía bien, porque nosotros lo vimos a nivel privado, cuando muchas veces las empresas se van a achicar y terminan tercerizando servicios que nosotros hacíamos en mejores condiciones, con otros que se benefician y que explotan aún más a los trabajadores. Porque esa es la realidad que vemos, ¿no? Y creo que el Estado tiene un rol importante también en cuanto a eso. Y más, debería desarrollarse en muchas áreas más
¿no? Para poder llegar, como bien decía Martín, a muchas otras lugares donde el Estado de repente no puede estar presente. Entonces, creo que hay que analizar muy bien. Lo que pasa es que es muy fácil decir para el conjunto de la sociedad, o para algunos, o para los que tienen mucho poder en el país, que se le diga vamos a achicar el Estado, vamos a rebajar esto, ¿no? Y de repente ellos no miran las consecuencias que el conjunto de la sociedad tiene. Y quienes concebimos que el país debe dar respuesta al conjunto, deberíamos distribuir más inclusive el trabajo. Somos de los que pensamos, y la central ha venido en los últimos tiempos impulsando, de poder tener más trabajadores activos, ¿no? Y para eso habrá que rediscutir la distribución de la jornada laboral para que seamos cada vez más. Porque el que no tiene trabajo, tenemos dos problemas. O lo asiste el Estado, que terminamos aportando todo para eso, o termina, además de los núcleos de pobreza, ¿no? A veces con otras situaciones más complicadas que todos sabemos y vivimos. Entonces, la sociedad tiene que ver el conjunto y tiene que ver cómo todos hacemos un esfuerzo y cómo de repente tenemos que distribuir para que todos tengamos posibilidad de tener un trabajo digno donde nos permita resolver, ¿no? Y hay otros que no entienden eso y bueno, sabemos. Creo que en estos últimos tiempos vuelve a florecer por parte de algunos que hablan de que el Estado es caro, de que estamos en un país caro. Yo he estado en algunos países por el PCNT y hemos hablado, me tocó estar, como dije, en el OIT y recorrido, y los países que tienen a veces mayor aporte, ¿no? y mayores pagos de impuestos, si se distribuye bien, que será otra la discusión, son los países más desarrollados y más ricos. Por el contrario, los países con más desregulaciones y con menos apoyo desde el Estado, participación del Estado en muchas actividades, ¿no? Y con salarios más macro y con mayor informalidad, son los países más pobres en el mundo. Entonces, eso es lo que algunos no entienden. Que hay cosas siempre para mejorar, sí, que habrá cuestiones, pero hay que ver, ¿no? Qué camino. Recordemos la Argentina, cuando acá decíamos ir a la Argentina era caro, era un país caro, y era cuando tenía mejores condiciones para el conjunto de la sociedad. Hoy es a la inversa, hay gente que dice, uy, en la Argentina la gente mide mal, gano acá y quiero gastar en un lugar donde tengo más. No, vos ganas acá y tenés que vivir acá y tenés que aportar a la sociedad acá. Martín, en el Estado el problema no es el dinero, sino cómo se distribuye el mismo. Sí, claramente hay áreas como la que me toca, la salud, en el cual nosotros decimos que es un presupuesto acorde a las necesidades, es casi el 9% del PBI que se aporta al sistema de salud. El tema es cómo se distribuye y quién se queda con eso, ¿no? Hay que discutir también si los fondos que tiene ACE, que ha estado en la picota pública por su mala gestión y que realmente se gestiona muy mal muchas veces, la plata que le damos al privado, lo que se transferimos al privado para que mutualistas que son muy mal gestionadas, con gerentes y equipos directivos que ganan cerca de 1,5 millones de pesos mensuales, se estén fundiendo y tenga que ser con plata del Estado, que es plata de todo, como decía el compañero, que tenemos que solventarla para que no caigan. Entonces, demos una discusión real, que nosotros lo que le pedimos a las autoridades, de cuánta plata de la que tienen en el sector público va a parar a arcas de los privados con malas gestiones, porque no se corrigen esas gestiones y se sigue dando plata para un salvataje a la privada. Tenemos que ver el caso que está sucediendo. Es un subsidio encubierto. Es un subsidio encubierto totalmente. 33 hoy, hospital intervenido por todos los fondos que se iban al sector privado, una lucha de poder entre dos mutualistas, una que pertenece a FEPREMI, y otra que no está dentro, una más chica, una más grande, pero hay una lucha intestinal ahí en ese departamento por quién se queda con los dineros públicos, y hoy el hospital está intervenido por los malos gastos que ha habido. Eso es un ejemplo de miles de servicios que podríamos dar entre el público, ACE con el policial, ACE con el hospital de clínica, se terminan pagando privados para solventar y que no cierren. Entonces, ¿cuál es la discusión? ¿Hay que regular el sistema o no hay que regularlo? Los topes salariales, gente ganando 1,5 millones y compañera auxiliar de servicio ganando 15.000 pesos. ¿Hay que poner un tope salarial? Nosotros entendemos que sí, que el sistema de salud debe estar regulado. Las compras dentro del sistema de salud las regula el mercado. Nosotros entendemos que hay un proyecto de ley que está encajonado en el Parlamento, en el cual se le pone un mínimo y un máximo a cada servicio, que son los que se compran dentro de un sistema de salud. Entonces todos jugamos con las reglas claras. Por ejemplo, los traslados en el en inviernos salen 10 pesos, en verano salen 1.000 pesos, o
lo que tenga, porque sé que si no me compras a mí no tenés cómo trasladar y hay que pagarlo para trasladar al enfermo, no hay que escatimar gastos si hay que hacer un traslado de urgencia. Pero la regla de mercado te dice que te le puedo subir 1000% el precio, que nadie me va a poder decir nada. Entonces, en eso son dineros públicos que se van, un país chico como Uruguay, que la asistencia debería ser equitativa en todo el país, y del Río Negro para arriba, para el norte del país, realmente a veces hay muchas carencias y no se lo ve como se lo debería de ver, y nosotros entendemos que uruguayos somos todos y que tiene que dar la misma salud para el que vive en Montevideo como para el que vive en Artigas, y potenciar lo bueno que tiene el sistema público. Tenemos muy buenos hospitales que pueden competir con cualquier mutualista del sector privado. Lo es el hospital de Tacuarembó. Se inauguró un angiógrafo de última tecnología que va a servir para salvar vidas en el norte del país, tanto del sector público como del sector privado. El IMAE de alta tecnología cardiológico no se lo quieren dar al hospital de Tacuarembó para que quede en el sector privado. ¿Qué otras pergaminos tiene que tener un hospital como que tiene el hospital de Tacuarembó para ser garantía de atención, y en un hospital que es todo personal de ACE? No hay empresas tercerizadas de hospital y es uno de los mejores servicios que tenemos. Entonces se demuestra que bien gestionado, con oportunidades, se puede tener una atención de calidad. Y hablo de la salud por conocer más, pero podemos hablar de otras áreas en que pasa lo mismo. Se termina subsidiando al privado para hacer una tarea que sería del Estado bien hecha cuando están los recursos y cuando realmente el gasto público se debe manejar. Los distintos incisos... Están los recursos materiales y humanos. Materiales humanos. Uruguay tiene problemas de recursos humanos en lo que es el norte del país por la radicación de los compañeros, más que nada en el área especializada, porque aquí en Montevideo las oportunidades laborales son mucho más y podés duplicar o triplicar el salario en casi la misma jornada que podrías tener en el norte del país, lo que son especialidades como CTI, BLOC, más si vamos a las especialidades médicas. Pero hay que buscar un plan de formación también en el interior del país, que se radiquen los compañeros en el interior del país. No puede ser que si vivimos más cerca de Tres Cruces tenemos más posibilidades de vivir que si vivimos en el interior del país, siendo un país tan chico que en 5 o 6 horas cruzas de punta a punta el país. Hay dinero para atender de esa manera, hay que ponerle un pienso. En el Estado, cuando se habla de las reformas del Estado, hay que empezar a ver el gasto en qué se hace. Distintas reparticiones con presupuesto para hacer la misma tarea. Atender un problema de distintos ministerios, gastando todos los ministerios, cuando se debería hacer transversalizar dentro del Estado el gasto y ver que se pueda atacar el problema que haya que atacar, pero con una mirada global de Estado y no con una mirada de chacras como se mira, que tal ministerio quiere hacer para mostrarse, tal otro ministerio. Entonces duplicamos gasto, duplicamos muchas veces cargo de confianza para estar a cargo del programa, que nosotros decimos y sabemos que no mueve la aguja presupuestal, pero es una señal que se le da a los trabajadores de que adjunto del adjunto, y así seguimos, y no hay una eficacia, algo que realmente sirva. Si ese personal tuviera una tarea y si saliera adelante, nadie va a cuestionar que tal director tenga tanto personal a su cargo de confianza, pero muchas veces lo vemos que polulan dentro del Estado cargos de confianza que no deberían ser tales, y el gasto transversal es algo que tiene que empezarse a trabajar en el próximo presupuesto, si no estamos duplicando gastos, y esos gastos van en beneficio de los trabajadores, que ponen en mejores condiciones, mejores salarios, pero también en una calidad de servicio que el Estado puede brindar a la población, o las compras públicas del Estado. El Estado compra muchas veces en el exterior cuando tenemos sectores acá en Uruguay que por la importación china, en el caso de la ropa, vienen cayendo las fábricas y el trabajo que hay, y el Estado podría, a través de sus compras públicas, fomentar la industria nacional. Sabemos que va a tener un costo mayor en principio, seguro que lo va a tener, pero a largo plazo vamos a estar dando trabajo. Lo que explicaba bien claramente el compañero, la clase trabajadora uruguaya casi no tiene posibilidad de ahorro. Lo que gana, lo gasta. Entonces eso es, el boliche de la esquina va a trabajar más, el supermercado va a trabajar más, está claro. El bar va a trabajar más. Vemos los espectáculos públicos y vemos que hay una posibilidad de que el trabajador llegue a través de compras con tarjeta o endeudamiento de crédito, que hay más facilidades, pero hay un movimiento interno y que el trabajador casi no tiene posibilidad de ahorro, pero todo peso que agarra, peso que transmite al mercado interno, y eso dinamiza y crea más puestos de trabajo, que hoy en día con los problemas de empleo que se están planteando hay que ver realmente cómo nos ponemos a trabajar en eso, y pensando acá a 10, 15 años con el cambio de la matriz productiva, pero hay cambios que ya están pasando hoy. En la salud muchas veces me plantean, ustedes jamás van a tener ese problema, lo tenemos hoy instalado, los compañeros de archivo médico, la tarea administrativa,
Hoy sacas horas por el celular, sacas horas con las pantallas. Sí, sí. Eso se... No te adelantes, que ese lo Vale. dejamos para el último bloque, pero me quedo con lo que dijo Martín ahora del efecto dinamizador que tiene el hecho de que el bolsillo del trabajador esté lleno, ¿no? Eso está clarísimo. Pero ¿por qué a la vez hay sectores que están complicados? Como por ejemplo en el caso del sector lácteo, con cierre de tambos, porque además estamos hablando de un producto, se podría catalogar de primera necesidad, ¿no? Sí, bueno, acá hay una contradicción y es algo que hemos planteado y no hemos podido hacernos entender desde la Federación Láctea hace mucho tiempo. La lechería ha venido en un proceso y continuo aumento de producción constante, ¿no? Tuvo una caída por los precios internacionales en el 2015, ¿no? de que había menos posibilidad de colocar, entonces eso hubo un ajuste, una caída ahí de la producción de leche en nuestro país, porque se venía con precios muy importantes, la tonelada de polvo se pagaba $5.000 la tonelada, entonces los productores daban alimento especial a los ganados, porque le pagaban buen precio a las industrias. Cuando cayó los precios internacionales, que se derrumbó el precio de leche en polvo, volvió una normalidad, entonces hubo una caída que se ha ido recuperando. En este año posiblemente se pueda estar cerrando al igual que el 2014, pero por otro lado desaparecen los productores, porque cada vez hay una mayor concentración en menos manos de la producción lechera. O sea, yo cuando entré en Conaprole, ¿no? Hace 43 años, ¿no? Era un niño en esa época, como mensajero hice toda una carrera ahí, y Conaprole no llegaba a tener satisfacción de los productos lácteos todo el año. En invierno tenía que importar leche en polvo, claro, por la producción lechera. Y en el año 78, un año y algo después que yo estuve de ingreso, pasó el 1.000.000 de litros de leche por día. Y hubo un festejo, se festejó 1.000.000 en Conaprole litros de leche. Hoy se recibe un promedio de 4 millones de litros de leche por día. 1.400 millones de litros de leche el año pasado. Nuestro país es el mayor consumidor de América Latina en productos lácteos. 225 litros por año por persona. Por encima de Estados Unidos, toda América, cuarto o quinto en el mundo. Quiere decir que todo lo que se produzca hoy ya no va para el mercado interno, tiene que ir para la exportación. Entre el 25 y el 30% de la producción lechera se consume en nuestro país y el resto es exportación, donde entre un 60 y un 70% es leche en polvo. Hoy se está pagando a $3.000 la leche en polvo, que tiene muchos los vaivenes, además es un commodity, no tiene mano de obra. Claro. Hoy Conaprole tiene plantas que procesan por día 1.000.000 de litros de leche solo en polvo. ¿Y qué quiere decir? Que en la medida que crezca la lechería, que va a seguir creciendo, porque el estímulo sigue habiendo y se le siguen exigiendo a los productores y no van a desaparecer, hay una contradicción, el productor produce más, eso termina para la exportación, para leche en polvo, porque también los quesos, manteca, leche larga vida, otros productos que se colocan, hay una colocación pero estable, pero la leche en polvo sí, porque hay muchos países que demandan, precisan y además la podés acopiar. Puedes tenerla hasta un mes, hasta un año en los depósitos. Entonces quiere decir que no precisa frío, es natural. Entonces el costo de después que está la leche en polvo casi no tiene proceso, solo tener la humedad correspondiente y en los lugares que están ya preparados para eso. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto más se produzca, más va a ir para la leche en polvo y la leche en polvo va a valorizar menos la leche. Porque, por ejemplo, el último ejercicio con Conaprole 2017-2018, en julio terminó el de 2018-2019, vamos a ver los números, Conaprole facturó $860 millones. La principal empresa privada en el país, ¿no? Individualmente, ¿no? La ganadora hace 15 y 16 años, el premio principal al exportador, ¿no? que entrega el Banco República, la empresa individual que más exporta, ¿no? Porque se exportará más en carne en volumen, más en soja, pero individualmente la empresa que más exporta es Conaprole. De los 860 millones de dólares, 400 millones de dólares fueron mercado interno y 460 al externo. Mientras que el 30% de la leche fue al mercado interno y el 70% a la exportación. Claro, ahí hay una diferencia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si uno valoriza la leche, ve que el precio principal que recibe el productor es por el mercado interno. Entonces hay una contradicción, cuanto más crezca la producción de leche, va a recibir menos valor relativo después el productor.
y hay productores que no van a poder sostenerse. Pero esto es en crecimiento, porque ahora se habla de la crisis. Hay una situación más crítica, porque hoy los precios, por las caídas, el productor está recibiendo un precio menor que otros momentos. Luis, tenemos que hacer una pausa. Está clarísima la explicación. Ya la retomamos en unos segundos. Ya venimos, una pausa.